¿Qué tal, señor Villano? Por acá, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre el equipamiento que yo tengo, ¿vale? Los equipos que yo tengo, qué cámaras tengo, para qué ocasión sirve cada cámara, para qué cámara utilizo tal cosa, para qué cosa, bueno, en fin, ese tipo de cosas les voy a hablar sobre todo lo que tengo acá, porque tengo acá una mesa. Así que bueno, nada, espero que les guste el video, que les interese, que les ayude. Ya saben, síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, lo dejaré aquí en la descripción. No se olviden de seguir, comentar, darle like, compartir, bla, 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 etcétera, etcétera. Así que comenzamos. Pues muy bien, señores. Ahora sí, comenzamos. Ahora vamos a empezar, digamos, por, digamos, mi otra cámara o, digamos, mi cámara para ciertas ocasiones, que es esta. La Sony, la Alpha 7S, ¿vale? Mark I. Esta es una cámara full frame, ¿ok? De 10, 12 megapíxeles, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, está rondando, el tamaño del sensor está rodando por ahí, por ese rango, entre 10 y 12 megapíxeles. Es muy bueno para los entornos de poca luz, es muy bueno para, digamos, hacer vídeos, sobre todo vídeos en entornos de poca luz o de noche, en discotecas, los lugares cerrados donde la luz no es muy buena. Se maneja muy bien, ¿vale? El rango de ISO de esta cámara es excelente para ese tipo de cosas. En esta cámara tengo dos objetivos. Vamos con el primero, que es este, un Sagiman 35 pulgadas, calidad cine, ¿vale? Este objetivo es increíble para hacer vídeos, ¿vale? Yo he hecho fotos con esta cámara también, pero me gusta cómo quedan cuando hago los vídeos con esta cámara. Este objetivo es increíble, es un mecánico, ¿vale? El enfoque de esta cámara es mecánico, pero me parece súper espectacular este objetivo, ya que da una calidad de vídeo increíble. Vale, voy con el otro objetivo, que este sí es un Sigma, ¿vale? Este es un 60 milímetros. Este objetivo lo utilizo sobre todo para hacer retratos o para cuando quiero hacer, digamos, algunas tomas con esta cámara, ¿vale? Algunas tomas muy cerradas, unos primeros planos muy marcados. Este objetivo es increíble también. Me parece espectacular. Como les digo, 60 milímetros. Esto para hacer retratos y hacer fotorretratos es espectacular. Sobre todo eso, y más cuando son entornos de poca luz, porque este es un 2,8, ¿vale? Este es un 2,8 y así que también pues me ayuda, sobre todo para esta cámara, cuando quiero hacer fotos de noche con este objetivo, me ayuda para hacer un objetivo un tanto, no es tan luminoso, pues me quedan espectaculares las fotos. Sí es verdad que me falta decirle que este es un 1,5 este objetivo, o sea, este objetivo es muy luminoso. Este objetivo ayuda mucho a la hora de hacer... Joder, se me cae la tapa. Este objetivo es muy bueno para la hora de hacer fotos de noche sobre todo, y tomas de noche también, vídeos de noche, me parece espectacular. Va, ok, vamos a empezar. Mira, aquí vale, tengo dos luces de estas, una es un Nazi, estas son luces RGB. Bueno, RGB, y también son luces, son luces pues portátiles de luz LED. Tengo esta, es la otra, ¿vale? Esta se le puede cambiar la temperatura, son magnéticas, tú las puedes poner en cualquier sitio que tengan metal, pues son magnéticas. Vamos a empezar también, bueno, aquí tengo también el micrófono, que es este mismo micrófono que está acá, que es el que tiene la cámara, que es un 5, este es el G2, el 5, cuando hablamos de micrófono de solapa, este micrófono es muy bueno. Cuando me decidí por comprarme este micrófono, también vi el Rode, pero sí es verdad que por las reseñas y tal, este es muy bueno porque, aparte de que no tiene interferencias a la hora de las distancias, porque esta creo que son 15 o 50, es que no, creo que la distancia máxima, no sé si son 15 o 100 metros, es que no sé, bueno, 100 metros es muchísimo, pero creo que son 15 o 30 metros de distancia máxima y no tienen interferencia, no sufren interferencia. Entonces este es muy bueno, yo lo uso sobre todo para las entrevistas o por este tipo de videos que yo hago. Es muy bueno por eso, ¿vale? También tengo, me lo compré hace poco, no sé ni el modelo de pero este es para ponerlo en la cámara. Sobre todo lo compré pensando en los viajes, porque yo estoy empezando a viajar mucho y lo pensé comprando en los viajes. No lo he probado todavía en exterior, de acuerdo, porque sobre todo me encanta este micrófono. De hecho, el viaje que yo hice, el video que yo hice a Riga, que ya lo han visto, yo me llevé fue este, como lo ven, que este es el 5. Me llevé junto al receptor, solamente me llevé uno, como yo me fui solo, pues me llevé ese. Mira, aquí tenemos esto también me parece espectacular, que esto es un filtro, que últimamente se están poniendo de moda los filtros. Esto es un filtro, un mist dust, un filtro de niebla, ¿vale?
un black mist. Este es un filtro de niebla. Este es un filtro para que cuando ustedes quieran hacer fotos, darle ese toque cinematográfico. Este filtro es espectacular. Las fotos te quedan con ese toque muy cine. La luz se queda muy difuminada. También tengo un filtro ND que lo tengo puesto en la cámara. Déjame ver si se lo puedo quitar para que lo vean. Pero tengo este filtro ND. Tengo este filtro ND, bueno, como verán, pero tengo este filtro ND que también para las luces, para controlar la luz, es espectacular. Se lo voy a poner porque, imagínate, escándalo aquí, parezco Gasper. Vale, tengo ese filtro ND, bueno, aquí se lo escuche, que se lo tengo puesto a esa cámara. Aquí está el estuche del filtro ND. Tengo ese filtro ND que me parece bastante espectacular. Vale, como verán, tanto esta cámara como esa tienen su jaula, ¿vale? Las dos tienen jaula. Por ende, les compré esto que es una agarradera para la jaula de Small Rig. Esto para cuando yo me compré la primera jaula de esta cámara, yo se lo compré justamente pensando en esto, ¿no? En cuando yo iba, porque no tenía, en ese momento yo no tenía gimbal. Y claro, no es lo mismo el pulso, digamos, cámara en mano a cuando ya tú tienes esto, ¿no? Esta agarradera es bastante buena. Sobre todo se lo recomiendo a los videógrafos que quieren empezar y tal, pues, protejan su cámara con jaula y también pueden poner la agarradera porque esto le da bastante pulso. También tengo otra agarradera que es esta, ¿vale? Que esta se la compré pensando justamente también en cuando no quiera llevarme el gimbal, pues por ejemplo para grabar algo más movido y tal. Con esto así, lo bueno es que, pues bueno, aquí se la puedo ajustar y tal. También lo pensé comprando también la portabilidad para los viajes. Y sobre todo con esta, como la cámara que estoy, con la XS10, que es la que estoy grabando. También me compré este trípode. Este es un trípode pues bastante versátil. Que también lo pensé, tú puedes utilizar como para el selfie así cuando vayas grabando y tal por la calle. También me lo compré porque hay veces, van a haber veces que voy a grabar en mi casa, que entonces pues lo compré por eso, ¿no? Vale, ahora con una cuestión interesante que es el gimbal, ¿no? Que es este gimbal, que es el Weebill S de Zhiyun. Este Weebill S es muy bueno, me encanta este gimbal, sobre todo para cuando uno esté empezando, empezando a trabajar con gimbal. Bastante bueno este gimbal, yo se los recomiendo sobre todo para aquellos videógrafos que quieran empezar. Este es un gimbal que no cuesta mucho, está alrededor de los 250, 300 euros. Este no es Ronin, pero yo les recomiendo, o sea, digamos vendría siendo la competencia del Ronin, digamos la versión más básica, o la línea más básica de este Weebill S. Se los recomiendo muchísimo si ustedes quieren empezar a hacer vídeo y quieren un gimbal, ¿vale? Se los recomiendo bastante y la verdad es que es muy interesante cómo se comporta. El peso máximo de este gimbal creo que son 6 kilos, ¿vale? Les recomiendo que no, o sea, si quieren utilizar este gimbal, les recomiendo que utilicen siempre cámaras no muy pesadas, ¿vale? Y si tienen jaula, quítensela y se la ponen sin jaula porque es menos peso, y utilicen objetivos no tan pesados. Vale, tengo este flash, un flash estándar. Yo soy de los que no les gusta hacer foto con flash, pero bueno, me tocó comprarlo. Sí, es verdad que le empecé a dar ese toque con el flash y bueno, pues me interesó bastante y a veces lo utilizo inclusive con alguna sesión de fotos. Ahora vamos con algo interesante que es este dron. Es mi dron, esta es mi nueva adquisición, ¿vale? Me lo compré hace poco. Este es el dron, el DJI Mini 2 SE. Es un dron que pesa menos de 250 gramos. Un dron que graba a 4K, hace foto y video en 4K. Es espectacular este dron. Lo he estado probando, no he grabado mucho con el dron, si es verdad que tengo que grabar más con el dron, pero me parece espectacular y fascinante. Importante, al ser un dron que no pesa más de 250 gramos, está considerado un juguete. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta, si ustedes quieren comprarse un dron o quieren, digamos, averiguar un poco de las regulaciones, fíjense bien en las regulaciones de donde ustedes vivan, ¿vale? Porque dependiendo de ustedes vivan, ya sea si ustedes viven en Europa o en España o en cualquier parte del mundo, fíjense bien las regulaciones, ¿vale? Porque dependiendo de las regulaciones pueden ser sancionados o no.
Con este dron, es verdad que tuve que registrarme como operador de vuelo porque es un dron que graba a alta definición y como verán tiene una cámara. Por eso es que aquí por ejemplo la regulación española y la europea te obliga a registrarte como operador de vuelo. ¿Vale? En principio este es digamos mi equipamiento, digamos, sí, el que yo tengo actualmente, con el que yo trabajo. Sea que tengo un ordenador pues, donde yo edito, pero no, es un MacBook, es una Mac Studio M1 Max, bastante brutal. A decir, bueno, cuando esté en casa sí veo, pues hago unas tomas y tal. De resto, pues tengo mi ordenador donde yo edito mi material, pero sí es verdad que con este es el equipamiento que yo utilizo para la hora de grabar mis cosas, ¿no? Así que bueno, ya saben, esto es todo lo que yo tengo por ahora. Bueno, si es verdad que tengo luces, tengo esta tela negra, que es como el chroma key, que lo tengo ahí arriba, pues bueno, cosas, ¿no? Pero el resto, este es el equipamiento que yo utilizo a la hora de yo salir a hacer una sesión de fotos o grabar un video y tal. También depende mucho de las exigencias del cliente, de la persona que quiera hacer. Si quiere hacer un video, pues dependiendo del nivel de producción, pues me llevo una cosa u otra. También sí es verdad que voy a llevar, esto es importante que lo sepan, que esto es mi altavoz, es un JBL, es un altavoz normalito, pero este me lo llevo a la hora de hacer sesiones de fotos. Es importante porque para mí es importante porque yo siempre pongo música. Pongo música y por ejemplo en la modelo eso les gusta porque también la hace conectar pues se distraen un poco, porque no es lo mismo cuando te están haciendo fotos y estás en ese mood de coño me están haciendo fotos y tal. Cuando tú pones música, créanme que es brutal porque cuando tú pones música la gente se desconecta, lo disfruta más, se vive más el proceso. Y es algo que es bastante increíble, bastante brutal. Yo les recomiendo a los fotógrafos y a los videógrafos, bueno, sobre todo cuando es una sesión de fotos, un vídeo no, porque depende del vídeo y tal, pero sobre todo en las sesiones de fotos, señores, yo les recomiendo que se compren un altavoz de este pequeño, portátil, y pongan música, inclusive música que a ustedes les guste. Yo, por ejemplo, yo al tener digamos un amplio espectro un espectro muy amplio a nivel de música, de que me gustan varios géneros, yo siempre le pregunto a la modelo, al modelo, a la modelo, mira qué música te gusta, porque me gusta poner música y tal, y qué playlist te gusta, te armo el playlist y tal. Pero bueno, ya finalizando, yo les recomiendo altamente que se compren un altavoz pequeño, portátil, y pongan música en sus sesiones de fotos para que ustedes vean que el resultado es mucho mejor de lo esperado. Así que bueno, esto ha sido todo mi equipamiento de momento, porque es que si no, esto es un pozo sin fondo de bastante dinero. Pero bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Ya les mostré un poco pues mi equipamiento, ¿no? Las cosas que yo utilizo a la hora de hacer una sesión de fotos o un video. Espero que, bueno, como les comenté anteriormente, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya interesado. Recuerden de comentar, darle like, compartir. Síganme en mi Instagram, lo dejaré en la descripción. Y recuerden que el amor es arte y el arte es libertad. Nos vemos en el siguiente video.